La diversidad lingüística en México es un proceso histórico lingüístico que data desde hace varios siglos, desde la existencia de Mesoamérica, donde convivían de distintas maneras los pueblos que formaban esta región geográfica. Dicha diversidad se refleja en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en la lengua que expresamos, en las comidas que conocemos o en los rituales que se practican en algunas regiones del país. A los mexicanos nos ha costado tiempo y esfuerzo reconocer que la diversidad cultural es algo más que una desventaja. Al contrario, nos ha enriquecido a lo largo del tiempo. Tan es así que dicha diversidad, lejos de amenazar la unidad nacional, ha fortalecido la identidad de nuestros pueblos. México es un país afortunado porque posee una gran diversidad lingüística, ya que se reconoce que hay más de media centena de lenguas indígenas, aunque no se sabe con exactitud cuántas y cuáles son estas. Actualmente se reconocen de 60 a 104 lenguas. Hay lingüistas que reconocen que son más de 200. Pero, ¿qué pasa con las lenguas de las que debemos de estar orgullosos? Las lenguas indígenas de nuestro país están dejando de ser el medio de comunicación entre las comunidades y sus hablantes. Miles de lenguas están en peligro de desaparecer sin que nos percatemos de este problema por la desventaja de tener pocos hablantes. La lengua náhuatl registra un número mayor de hablantes, pero no llega al 1,5 millones. En el país existe una lengua que solo tiene 2 personas adultas que la practican. Esta es la lengua denominada ayapaénico. En la actualidad, los hablantes de una lengua indígena representan menos del 10% de la población total de México. Es importante reconocer que el lenguaje guarda una estrecha relación con la sociedad. La lengua no es una simple herramienta para comunicarse y entender la cultura o a la sociedad. Todos los fenómenos sociales pasan por el habla y se integran a esta. Por medio de la lengua, el hombre hace entendible los aspectos de la vida, sus valores, costumbres, tradiciones y creencias. Mediante el lenguaje, el hombre codifica y clasifica su mundo y lo hace suyo, produce, reproduce y actúa sobre él, creando cultura. Es por tanto el elemento que nos da la identidad social, como lo expresa el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Nejeco Rosa Moreno, Chihuahua Bestea, Illena, Chinamuripi, Nari, Comunidad Norogache. Ella es Rosa Moreno González. Ella es de Chihuahua y en Rarámuri nos expresó su contento por el Día Internacional de la Lengua Materna. Kitko, Hipko, Sinerrahueju, Echiquitera, Omawara. En nuestro país, este día es especialmente significativo porque en todo el territorio hay 364 variantes lingüísticas, de acuerdo al catálogo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. La lengua materna es importante porque es nuestro principal medio de desarrollo intelectual, uno de los principales medios de la identidad social, y la importancia de preservar una lengua materna, cualquiera que ésta sea, es porque es un producto humano que corre paralelo a nuestra historia social. La lengua materna
la definimos como aquella que aprendemos en el seno de nuestra familia. Cuando nacemos, nos comenzamos a desarrollar, comenzamos a tener nuestra vida social. En México hay 104 variantes lingüísticas que únicamente son habladas por menos de 1000 personas. Este dato refleja el alto riesgo que corren por desaparecer. Es el caso de la yapaneco, que solo lo hablan 2 personas de avanzada edad en el estado de Tabasco. Hay que recordar que al desaparecer una lengua se pierde parte del patrimonio cultural de una región, así como una forma de actuar, pensar y comprender. Perdemos instrumentos, perdemos herramientas, nos vemos debilitados como especie ante un desarrollo que teníamos ya logrado. Una lengua vive mientras se usa, en tanto exista un grupo social, para que dicha lengua funcione como medio de comunicación cotidiana. Se puede decir que la lengua vive en tanto existan hablantes que la usen, pero la lengua muere si se deja de usar. La muerte de las lenguas indígenas no es un fenómeno nuevo. Las causas que han generado este fallecimiento han sido, por una parte, el proceso de colonización europea, que eliminaron el 15% de las lenguas habladas en esa época. Otro factor ha sido el nacimiento de los estados-nación, cuya unidad territorial estuvo estrechamente ligada a la semejanza lingüística. Una tercera causa es la industrialización y el progreso científico, que ha impuesto nuevas formas de comunicación rápidas, sencillas y prácticas. Actualmente, la globalización e internalización de los mercados financieros y la difusión de la información a través del Internet están amenazando la supervivencia de las lenguas minoritarias. Las diversas situaciones lingüísticas coinciden con determinados aspectos socioeconómicos y políticos. Las comunidades lingüísticas son regiones aisladas, con menor interacción económica y política, y no tienen relación con los gobiernos, por tanto, no hay comunicación con los pueblos. La toma de conciencia de proteger este patrimonio surge a mediados del siglo XX, cuando los derechos lingüísticos se integraron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces se han integrado todos estos para relacionarse de manera internacional, a fin de proteger lo que ahora se reconoce como patrimonio de la humanidad. La globalización ha señalado como uno de los factores que tienden a igualar a todos los seres humanos y a sus sociedades. Con la modernización de los transportes y el desarrollo de las tecnologías de comunicación en constante desarrollo, han formado y unido a las poblaciones en segundos. Así nos informamos de todo lo que ocurre en el mundo y somos partícipes de ello. Uno de los fenómenos han sido que las sociedades sean visibles y que interactuemos con diferentes pueblos del mundo. México es un país rico en diversidad lingüística, sin embargo, poco sabemos de ella y por tanto, nada se hace para preservarla. Nuestro país, con 112 millones de hablantes, posee una gran cantidad de lenguas indígenas. Por esta razón, en 1992, la Constitución mexicana la consideró como una nación pluricultural, en reconocimiento de los pueblos indígenas. La Ley de los Derechos Lingüísticos del 2001 estableció igualdad de condiciones de las lenguas existentes relacionadas con el español y dio la misma validez a todas las lenguas del territorio nacional. Un ejemplo es la oficialización de la traducción del himno nacional
en todas las lenguas indígenas. Todos sabemos que las lenguas indígenas están desapareciendo rápidamente por la discriminación y desvalorización que los hablantes padecen. Es por eso que los padres no enseñan a sus hijos su lengua materna. El reconocimiento, observación y desarrollo de la diversidad lingüística es tarea y responsabilidad de todos, sociedad, gobierno e instituciones de enseñanza, pero sobre todo de los propios hablantes, ya que las lenguas continuarán existiendo en tanto la usen y la transmitan a sus hijos, por lo cual todos tenemos la responsabilidad de que sigan existiendo. Una de las formas es no discriminarlas. Asumamos pues nuestra participación con respeto y educación de nuestras raíces a que continúen viviendo.